en el sagrario. Nuestra vida se levanta. ¿Cómo están, hermanos? Es una alegría de nuevo estar con ustedes, compartiendo siempre en este proceso sinodal. Estamos ahora en el tema 9, que se llama Llamados a formar comunidad. Es decir, anteriormente, recuerden que estuvimos hablando un poquito sobre la exigencia que tiene el discípulo de vivir al servicio y la renuncia con actitudes de seguimiento. Ahora veremos que Jesús llama a sus discípulos a vivir en comunidad. Vamos entonces a hacer nuestra oración para pedir de una manera especial al Señor su bendición y su Espíritu Santo para que nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti y para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Cada día vamos gozando de un amor más fuerte. Pues como objetivo para este tema es mostrar que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Esto es muy importante. Descubrir que son las comunidades cristianas, para nosotros es muy importante que cada uno entienda lo que significa una comunidad cristiana e invitar a todos ustedes a que pues recorran ese camino para una comunidad cristiana. Así que logremos integrarnos y hacernos parte de una comunidad cristiana. Vamos a leer la palabra de Dios de San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 16, que dice así: Por aquellos días fue Jesús a orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Es una lectura que nos hace ver cómo Jesús, pues, precisamente elige a sus 12 apóstoles y los organiza para que estén con Él. Creo que es muy importante esto, ¿no? La llamada de Jesús es para estar con Él. Él los elige para que estuvieran con Él. Es decir, escogió a estos 12 dentro de la multitud de discípulos que le seguían, para que estuvieran con Él y enviarlo luego a predicar. Para nosotros son dos elementos muy importantes: convivir, compartir, estar con Jesús, conocer su estilo, su pensamiento, su espiritualidad, sus opciones, sus renuncias, y luego, para dar testimonio de Él, predicar
proclamar y anunciar esta buena nueva. Así que es muy importante entender esto, Otra forma de decirlo es para que estuvieran cerca de Jesús y que de esta manera lo conocieran, para observarle, conocerle, escucharle, ser testigos de él luego. Y esto creo yo que es muy importante, ¿verdad? Formaron una comunidad con él y entre ellos, no solo con Jesús, sino entre ellos mismos como apóstoles. Y luego ellos serán los comisionados o enviados para anunciar en el nombre de Jesús el mensaje del reino al pueblo de Israel, en primer lugar, y luego al mundo entero. La comunidad de seguidores solo y exclusivamente puede darse cuando cada uno siente en el interior de su corazón la misma llamada que sintieron aquellos apóstoles o primeros discípulos que Jesús precisamente llamó. No podemos hablar de un cristianismo pues solitario, Es decir, que estamos en una época en que el individualismo está muy marcado y se ha metido en la iglesia. Hay personas que viven y tratan de llevar su fe de manera individualista, pero a la hora de la verdad pierden la pertenencia a la iglesia, no se sienten miembros, no se sienten parte de ella, no tienen identidad con ella. Esto pasa con muchos católicos, que no se han sentido parte de esta iglesia. Entonces, son situaciones que están pasando. Hemos caído en el anonimato. La gente entra a la iglesia y sale a la iglesia, viene a la misa y se va de la misa, y nosotros no les conocemos, no quieren conocernos, no convivimos, no compartimos, no nos acercamos unos a otros. Esta es una realidad, Y claro, entonces, ¿en qué caemos? Estas cosas nos hacen que nos sientan pues lejanos, nos ignoran y nosotros ignoramos. Es decir, que caemos en ese individualismo del mundo. Y esto no es lo que Jesús quiere de nosotros. Cuando Jesús llama a alguien es para incorporarlo a su comunidad, como lo hizo con los apóstoles. Por eso la lectura que hacíamos, para que se integraran a la comunidad. Y esa es la misión, que compartan, hacer una vida compartida. Es siempre el grupo el que puede atestiguar la presencia de Jesús, no la persona sola, pues donde están dos o tres reunidos apelando al Señor, ahí estará el Señor en medio de ellos. Esto lo encontramos en el Evangelio, en Mateo 18:20, ¿verdad? Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No puede haber pues una vida cristiana sin una comunidad. Esto es importante tenerlo muy claro, En el inicio de la iglesia hubo en los primeros cristianos las primeras comunidades, que fueron precisamente actitudes donde ellos empezaron a vivir en comunión. El discípulo va a participar en la vida de la iglesia y en el encuentro con el hermano. Se van a reunir en comunidad y participar en fraternidad. Se reunían también compartiendo y estimulándose unos con otros en la comunidad, compartiendo con los pastores y iluminados por el Espíritu Santo. Esto tenemos nosotros que tenerlo muy claro. Recuerdan ustedes que en los Hechos de los Apóstoles, en 2:42, nos hablan cómo las comunidades se unían a la oración, se reunían a la comunión, a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia fraterna. Así que son elementos importantes de esa comunidad que ellos tenían que compartir. Los primeros cristianos pues vivían en comunidad. El ideal comunitario expresado desde el inicio de la iglesia con estas actitudes de estas comunidades cristianas pues nos ilumina. En Hechos capítulo 4 versículo 32 nos dice que la multitud de creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Es una manera de decirnos
que había mucho sentido de integridad, de fraternidad, de amistad, de comprensión. Y creo que esto es de ser un solo corazón, los mismos sentimientos, las mismas metas, las mismas ilusiones, las mismas penas que ellos compartían. Vivir en comunidades, pues, va a ser un ingrediente importante para una vida verdaderamente cristiana. No podemos nosotros olvidar esto, la necesidad de estar trabajando en comunidad. Jesús va a ser precisamente el que va a fomentar esto, enviando a sus discípulos de 2 en 2, para que no vivan en lo individual, sino que compartan aún el mensaje de evangelización que Él precisamente les mandaba. Los envía de 2 en 2 para que no estén solos y para que mutuamente se apoyen. En el Nuevo Testamento se presenta pues a los cristianos viviendo en comunidad y presta a los cristianos viviendo en estrecha fraternidad. Así se presentan, ¿verdad? Viviendo unos con otros en comunidad, apoyándose en los momentos de debilidad, en los momentos de desconcierto. Es decir, en compartir y unos con otros y reunirse, a pesar de ser diferentes, con unas mismas esperanzas, caminar juntos a un mismo fin. Es decir, que era una multitud de hermanos que se unen para que entre todos pudieran hacer más liviana la carga, más llevadera. Esto creo que es una cosa importante, ¿no? Decir comunidad es darse fuerza entre todos, entre unos y otros, y creo que esto es muy importante dejarlo muy claro. Es decir, hablar de un proyecto común como comunidad, de tener sueños compartidos, de vivir un camino acompañado, no vivir en la individualidad o en la soledad, en pensar en el otro, en lo mejor para ayudar al otro. Estas son cosas importantes, ¿no? Creo que pensar juntos es algo mejor de lo que nosotros, unos con otros, tendríamos que hacer. Es corregirse sin miedo a los enojos, es amarse y crecer juntos poco a poco. Es hablar de apertura, hablar de entrega, hablar de servicio a los demás. Es compartir la vida con Dios y de Dios. Es dar fuente de esa vida que Dios les ha dado, dar esperanza, dar amor. Decir comunidad es vivir en común unidad, esta experiencia, ¿verdad?, que tienen ellos que vivir en ese encuentro, animándose, alentándose por el Espíritu. Estamos unidos en un camino para hacer crecer el reino y hacerlo donde Dios nos mande, donde Dios nos lo pida. Entonces esto es muy importante, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el Señor o el Espíritu Santo los iluminaba y los inspiraba para que fueran y eran conducidos por el Espíritu. La comunidad, pues, debe ser un camino compartido. Un buen caminante sabe que el viaje que estás realizando en la vida exige compañeros. Y creo que bienaventurado quien se siente eternamente viajero. Así que estamos en este mundo de paso, vamos caminando nada más. Ver en cada hermano próximo como mi compañero de camino. Preocuparme de los compañeros, especialmente de los desanimados, de los cansados, de los que se sienten desamparados. Intuye momentos que nos ayudan en los momentos de crisis o de desesperación, que recoge a las personas que están abandonadas, desanimadas, que las encuentra, las escucha y con inteligencia y delicadeza les acompaña, pero sobre todo con amor,
Vuelve a darles ánimo y gusto por el camino. Yo creo que son expresiones muy bonitas que podemos nosotros hacer sentir de lo que debería ser nuestra comunidad. Hay que caminar pues juntos, hay que llegar juntos a la casa del Padre. Cuando lleguemos al cielo tendremos que ir en comunidad, compañeros al lado del camino. Y cuando uno va con el compañero, los momentos de una noche como que parecen más rápidos. Los días de desconcierto parece que pasan más rápido. Yo creo que es importante esto, ¿no? No sentirse uno olvidado y solo en los momentos de dificultad. En Eclesiástico capítulo 4, versículo 10 nos dice que qué pena el que está solo y cae, porque se pierde. Nosotros tenemos que tener sumo cuidado de nunca andar solos, sino acompañados, para que en el momento en que me desmayo o me desaliento, encuentre siempre un hermano que me apoye y me ayude, que me guíe, que me acompañe. Una auténtica comunidad. Bueno, ¿qué es una comunidad cristiana? Respondamos entonces a esta experiencia. Una auténtica comunidad cristiana no puede ser fruto únicamente de esfuerzos, de vivir juntos solamente. Una buena organización del grupo, realizar actividades juntas, únicamente en el ambiente donde nos llevamos bien. Solo compartir la vida o algunas cosas, las que a veces podríamos nosotros estar pensando, es lo que parecería que deberíamos hacer con la comunidad. Una comunidad cristiana puede incluir los elementos anteriores que hemos dicho, pero es algo mucho más profundo. Y esto creo que es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que mueve? ¿Cuál es el espíritu que debe mover esta comunidad? Entonces podemos decir, y esto tómenlo como una definición, que una comunidad cristiana auténtica es un grupo de creyentes que tienen la experiencia de Jesús vivo, que lo conocen como su Señor y Salvador, y que entregados al Espíritu Santo que han recibido en la iniciación cristiana y dóciles al Espíritu que engendra la unidad y el amor, tienen un compromiso de amor realista con el Señor y cada uno de los miembros, y que son ante el mundo testigos de Jesucristo resucitado. Creo que es muy bonita esta definición que podríamos decir, si se dan cuenta, son todos esos elementos que nos mueven en nuestro espíritu a seguir al Señor. Una comunidad, pues, puede ayudar más. Es decir, que no se puede vivir la fe individualmente. Necesitamos seguir creciendo con los demás, analizar nuestras actuaciones, nuestros valores, nuestras actitudes, compartir nuestra oración, nuestras inquietudes, nuestras experiencias de fe, comprometernos con otros en el servicio a los demás. No se trata solamente de ser un miembro de un grupo concreto sin pertenecer a una comunidad más amplia, como podemos decir la parroquia o la diócesis, que ciertamente nos enriquece a través de las celebraciones, diálogos y otros actos, sino que nos abre a retos y expectativas de la compañía de la iglesia, para que pertenezcamos, en definitiva, pertenecer a una familia más humana, para que seamos más hermanos, para que seamos más cristianos. Actualmente, pese a todos estos cambios que se están apareciendo, la comunidad sigue siendo una oportunidad privilegiada de fe en Jesucristo, tanto en la vida individual. Para todos nosotros debe ser algo fundamental para que crezcamos y reconozcamos verdaderamente esa verdadera disponibilidad que debemos de tener en convivir y compartir juntos con los hermanos. En la vida matrimonial,
nos ayudará a que convivamos como hermanos también, como familia, como iglesia doméstica, que debe ser entonces nuestra familia, y que nosotros deberíamos de tener en el centro de nuestra familia a Cristo, con estos mismos elementos de la convivencia, de la fraternidad, etcétera. Pero la comunidad debe ayudarnos a que nuestras familias pues crezcan y tengan esa experiencia de fe. Así que para muchos de nosotros la comunidad va a ser nuestra familia propiamente, en la que podremos lograr encontrar una pertenencia, una identidad, un permanecer siempre en comunión con Jesús y con nuestros hermanos, y perseverar creciendo cada vez más en nuestro compromiso cristiano como testigos de Cristo resucitado. En fin, estos son los elementos básicos de la comunidad. Así que creo que con ellos nosotros podremos reflexionar y meditar en nuestras casas. Hoy vamos a tener 2 preguntas también para que ustedes puedan reflexionar en su casa. La primera es: ¿cómo muestras a Dios en tu comunidad? ¿Cómo muestras a Dios en tu comunidad? Es decir, que asumimos que ustedes se sienten parte de una comunidad, asumimos que se sienten parte de esa convivencia con los hermanos, estamos conscientes de la necesidad de la comunidad y asumimos esta actitud en la comunidad en que estamos. Así que asume que nosotros debemos de ser parte de esa comunidad, porque de repente alguno podría decir: pero yo no pertenezco a ninguna comunidad, yo no me siento perteneciente a nada de ninguna comunidad. Pues hay que empezar por pensar en esto. Y la segunda: ¿cómo podemos llevar a la comunidad a un caminar juntos? Es decir, que con los elementos que hemos visto un poquito hoy, ver de qué manera nosotros podríamos lograr que nuestra comunidad sea realmente una integración auténtica que nos ayude a caminar y perseverar con este espíritu de unidad y de comunidad unos con otros. Vamos entonces a agradecerle al Señor la oportunidad que nos ha dado de presentar este tema. Ojalá que nos sintamos comprometidos a seguir adelante y ojalá que hagan su propia comunidad, y creo que sería una bonita opción ser conscientes de la necesidad de estar en comunidad y de perseverar en comunidad para permanecer siempre con Jesús. Vamos a terminar con nuestra oración final. Dios y Padre nuestro, en verdad te alabamos y te bendecimos porque nos concedes en cada momento lo que más nos conviene y diriges sabiamente la nave de la iglesia, asistiéndola siempre como la gran comunidad con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la oración de dar gracias en el gozo. Señor misericordioso, que en el impulso santo que hemos recibido y la apertura de este sínodo que estamos preparando en tu iglesia, queremos celebrarlo con alegría, convencidos de la necesidad de caminar en comunidad y procurar la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Felicidades, hermanos, que Dios los bendiga.